Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar hoy explicación al tema de mínimo común múltiplo. Entonces vamos a prestar atención para poder que logremos, digamos, estar eh, empapados un poco más del tema para resolver los ejercicios que vamos a realizar para esta semana. Entonces vamos a observar la siguiente presentación, eh, como les dije, prestando mucha atención a lo que vamos a trabajar. Recordemos que la semana pasada yo les envié una información sobre el tema de mínimo común múltiplo o MCM. Y esa es digamos, las abreviaturas de este tema, MCM. Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Como su nombre lo dice, mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes de dichos números diferentes de cero. Mínimo quiere decir el más pequeño, común, que es, digamos, afín a varios números, y múltiplo, pues tiene que ver con los múltiplos de cada número. Entonces, cuando uno vaya al mínimo múltiplo, quiere decir que va a encontrar el más pequeño de los múltiplos comunes de varios números. En este sentido, si A, B y C son números naturales, el mínimo común múltiplo de A, B y C se simboliza como MCM de A, B y C. Vamos a mirar entonces cuál es el procedimiento para hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se puede calcular de dos formas, utilizando los conjuntos de múltiplos de los números y descomponiendo en factores primos los números. Es decir, hay dos procedimientos. Si recordamos el proceso para hallar el máximo común divisor, también habían dos métodos, ¿cierto? El método de los conjuntos y el método de la descomposición. Vamos a estudiar, para el caso del mínimo común múltiplo, en qué consisten esos dos métodos. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo con los conjuntos de múltiplos, se realiza el siguiente procedimiento. Primero, se hallan los múltiplos de cada número. Recordemos que los múltiplos de un número son todos aquellos números que resultan de multiplicar un número por cada uno de los números naturales. Así, por ejemplo, los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera. Los múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etcétera, etcétera. Bueno, segundo, se buscan los múltiplos comunes de los conjuntos de múltiplos. Es decir, los conjuntos de múltiplos de los números tienen unos elementos. Hay algunos de esos elementos que pertenecen a ambos conjuntos y esos son los que tenemos que seleccionar. Y luego, por último paso, se busca el menor de esos múltiplos comunes. Entonces, vamos a mirar con un ejemplo más sencillo. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 9 y 15. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar los múltiplos de 9 y los múltiplos de 15. Entonces, abrimos un conjunto y en dicho conjunto vamos a escribir los múltiplos del 9. ¿Cuáles son los múltiplos del 9? 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36 y así sucesivamente. 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126, 135 y colocamos puntos suspensivos recordando que el conjunto de múltiplos de un número es infinito. Luego hallamos los múltiplos del 15. O sea, multiplicamos al 15 por cada uno de los números naturales. 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 15 por 3, 45, etcétera, etcétera, 60, 75, 90, 105, 120, 135,
150 y 165, y de ahí hacia adelante existen también infinitos múltiplos. Pero, como lo que nos interesa son los múltiplos comunes, como el nombre lo dice, múltiplos comunes, mínimo común múltiplo, el más pequeño de los múltiplos comunes, entonces realizamos la intersección entre los múltiplos de 9 y el conjunto de los múltiplos de 15. Esa intersección nos permite escoger los elementos que pertenecen tanto al conjunto M sub 9 como al conjunto M sub 15. Si observamos, esos elementos son el 45, el 90 y el 135 y otros más que seguramente encontraríamos si hubiésemos seguido extendiendo el conjunto o cada uno de los conjuntos dados inicialmente. 45 pertenece a este conjunto y pertenece a este. 90 pertenece al conjunto M sub 9 y al conjunto M sub 15. 135 pertenece al conjunto de los múltiplos de 9 y al conjunto de los múltiplos de 15. Es decir, son elementos comunes, pero a nosotros nos interesa solamente uno de estos números. ¿Cuál? El más pequeño. ¿Y cuál es el más pequeño? El 45. Quiere decir que ese es el mínimo común múltiplo de 9 y 15. Es el 45. Listo. Vamos a hacer un segundo ejemplo con este mismo método, donde nos dicen que encontremos el mínimo común múltiplo de 6, de 10 y de 12. Por aquí está la respuesta, que es 60. Vamos a ver cómo llegamos a este 60. ¿Cómo llegamos a este 60? Siguiendo los pasos que enunciamos anteriormente. Primero encontramos los múltiplos de 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, etcétera, etcétera. Y aquí decidimos llegar hasta el 120, podemos llegar inclusive más allá, ¿cierto? Hay ocasiones donde los múltiplos no están tan cercanos, los múltiplos comunes, por eso es importante escoger una cantidad considerable de múltiplos. Luego escogemos o buscamos, los múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, puntos suspensivos, porque de ahí en adelante podemos extenderlos infinitamente. Y los múltiplos de 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, entre otros elementos. Luego intersectamos los conjuntos. Cuando decimos que vamos a encontrar el conjunto solución para la intersección de esos tres conjuntos, es porque vamos a escoger los elementos que pertenecen al conjunto de los múltiplos de 6, de los múltiplos de 10 y de los múltiplos de 12. Es decir, que pertenecen a los tres conjuntos. Entonces miremos, por ejemplo, el 6 no es un elemento común, porque solamente está en el conjunto de los múltiplos de 6. El 12 está en el conjunto de múltiplos de 6 y en el conjunto de múltiplos de 12, pero no en el conjunto de múltiplos de 10. Por lo tanto, no es un elemento común. Entonces busquemos aquellos elementos que están en los tres conjuntos. Y nos damos cuenta por acá que está el 60, el 60 pertenece a este conjunto, pertenece al conjunto de los múltiplos de 10 y el conjunto de los múltiplos de 12. El 120, y de aquí en adelante seguramente encontraremos más. Entonces los múltiplos comunes por ahora, para los elementos que tenemos allí registrados, sería el 60 y el 120. Y como lo que nos interesa es el elemento menor de ese conjunto de intersección, entonces el mínimo común múltiplo sería 60. ¿Listo? Ese sería el primer método para encontrar el mínimo común múltiplo. Recordemos, mínimo común múltiplo es el menor o el más pequeño de los múltiplos comunes.
Si estos son los múltiplos comunes, el más pequeño es 60, entonces 60 es el mínimo común múltiplo. Vamos a explicar entonces el mínimo común múltiplo por divisiones sucesivas. Para hallar el mínimo común múltiplo por divisiones sucesivas o por descomposición en factores primos, se realizan los siguientes procedimientos. Primero, se descomponen los números en sus factores primos. Segundo, se escogen los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Y tercero, se realiza la multiplicación de esos factores comunes. Y ese sería el mínimo común múltiplo de los números. Este método es importante cuando vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de números un poco difíciles de encontrar sus múltiplos. Resulta más cómodo descomponerlos y utilizar este método. Por decir algo, si yo les solicitara o si en alguna situación tuvieran que encontrar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, de 1428 y de 2325, entonces sería muy complicado, muy engorroso empezar a buscar uno a uno los múltiplos de esos números, ¿sí? En los ejemplos anteriores pues, se tornaba muy fácil porque los valores dados eran números muy conocidos por nosotros, números con los cuales trabajamos muy a menudo. Pero para el caso que les acabo de decir, resultaría muy engorroso realizar el cálculo del mínimo común múltiplo por ese método. Para eso entonces utilizamos este segundo método. Vamos a mirar con un ejemplo esta explicación. Hallar el mínimo común múltiplo de 20 y 32. Entonces primero descomponemos en factores primos el 20 y el 32. Recordemos cómo es que se descompone. Se escribe el número, se traza una línea vertical y empezamos a buscar o aplicar los criterios de divisibilidad. Entonces el 20 es un número que es divisible por 2, por lo tanto tiene mitad. Mitad de 20 es 10. 10 por terminar en 0 tiene mitad. Mitad de 10 es 5. 5 tiene quinta, por ser que 5 es un número primo, solamente tiene quinta y es divisible por 1 y por sí mismo, entonces la quinta de 5 es 1. Vamos a descomponer el 32. 32 tiene mitad también porque termina en 2, en cifra par. Mitad de 32, 16. 16 también tiene mitad, que es 8. 8 tiene mitad, que es 4. 4 tiene mitad, que es 2. Y 2 tiene mitad, que es 1. Ya realizamos el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Escogemos los factores comunes y los no comunes, elevados al mayor exponente. Ojo, esta es la condición fundamental. Tenemos que escoger los factores comunes y los no comunes, pero aquellos elevados al mayor exponente. ¿Y cómo así que el mayor exponente? Recordemos que cada número de estos se puede expresar en forma exponencial de la siguiente manera. El 20 se puede expresar como 2 a la 2 por 5. ¿Por qué? Porque como podemos ver el 2 se repite 2 veces como factor y 2 a la 2 es lo mismo que 4, ¿sí? Y el 32 lo podemos expresar como 2 a la 5, ¿cierto? Porque está 5 veces como factor. Entonces, si escogemos dichos factores comunes, si escogemos estos elementos, podemos determinar que debemos elegir los factores comunes. ¿Cuáles son los factores comunes? En este número encontramos el 2 como 2 a la 2 y en este como 2 a la 5. Por lo tanto, el 2 es un factor común. De estos dos, de 2 a la 2 y 2 a la 5, elijo el de mayor exponente, o sea, 2 a la 5. Y de los no comunes, o sea, el 5 es un factor no común, elijo el de mayor exponente. Como es el único que hay, lo escribo porque es el único factor que hay. Luego se realiza la multiplicación de esos factores comunes y ese sería el mínimo común múltiplo. 2 a la 5 es 32. ¿Por qué 32? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Y 32 multiplicado por 5
es igual a 160. Quiere decir que ese es el mínimo común múltiplo de los números que acabamos de mencionar. ¿Listo? Ese sería el otro método para encontrar el mínimo común múltiplo. Vamos a realizar la explicación de otra forma, utilizando otros recursos. Bueno, entonces vamos a continuar realizando algunos ejemplos para comprender un poco mejor la temática. Entonces vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 18, 40 y 60 por el método de la descomposición en factores primos. Entonces lo primero que hacemos es descomponer cada uno de los números. Vamos con el 18. 18 es un número par, entonces divisible por 2 tiene mitad. Mitad de 18 es 9. 9 es divisible por 3, tiene tercera, que es 3. 3 tiene tercera, que es 1. Por tanto, podemos decir que 18 es igual a 2 por 3 a la 2. Descomponemos ahora el 40. 40 tiene mitad, que es 20. 20 tiene mitad, que es 10. 10 tiene mitad, que es 5. Y 5 tiene quinta, que es 1. Decimos entonces que el 40 es igual. El 2 está como factor 3 veces, o sea, 2 elevado a la 3 por 5. Lo escribimos acá respetando el espacio del 5 para poder comparar los factores comunes. Y el 60, entonces, 60 tiene mitad, que es 30. 30 tiene mitad, que es 15. 15 es divisible por 3, porque al sumar sus cifras obtenemos un múltiplo de 3. Tiene tercera, que es 5. 5 tiene quinta, que es 1. Entonces 60 es igual a 2 elevado a la 2 por 3 por 5. Bueno, entonces ya tenemos los números totalmente descompuestos. Vamos entonces a seleccionar, como dice la teoría, los factores comunes con mayor exponente y los no comunes con mayor exponente. En este caso, el 2 es un factor común porque está en los tres, en la descomposición de los tres números. Pero ¿cuál vamos a seleccionar? El de mayor exponente, o sea, este. 2 a la 3 por
Ya estos no son factores comunes, son factores no comunes, porque solamente están en 2 o en uno de los números, la descomposición de los números. Entonces, de estos dos, elijo el de mayor exponente, o sea, el de mayor exponente, o sea, 3 a la 2. Y de estos dos, como ambos tienen el mismo exponente, selecciono cualquiera de los dos. Entonces seleccionamos este. Y al realizar la multiplicación, entonces encontramos el valor que sería el mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es 2 a la 3? Entonces resolvemos si es 8, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 8. Por 3 a la 2 es 9, 3 por 3 9, por 5. Realizamos entonces la multiplicación, podemos hacer uso de las propiedades de la multiplicación para resolverlo. Entonces sería 8 por 9, 72, y 72 por 5 sería 360. Ese sería el mínimo común múltiplo de estos tres números. Ese sería el MCM de estos tres números, 360. Vamos a hacer un ejemplo más para poder que quede claro. Ustedes pueden tomar nota de estos ejemplos, pueden pausar el video, retrocederlo y escribir y tratar de hacer los ejercicios también, siguiendo cada uno de los pasos. Vamos entonces a encontrar el MCM de 72, 120 y 140. Si lo fuéramos a hacer por el método de los conjuntos, pues nos tocaría empezar a buscar los múltiplos de cada uno de los números. Pero como les dije, resulta un poco más engorroso, un poco más extenso. Entonces lo hacemos por descomposición. Descomponemos primero el 72. 72 por terminar en cifra par, entonces tiene mitad de 72, 36. Vamos a tratar de ser un poco más ágiles con esto, porque ya este tema de criterios de divisibilidad lo hemos estudiado bastante. 36 tiene mitad, que es 18. 18 tiene mitad, que es 9. 9 tiene tercera, que es 3. Y 3 tiene tercera, que es 1. Entonces decimos que 72 es igual a 2 a la 3 por 3 a la 2. Descomponemos el 120. 120 tiene mitad, que es 60. 60 tiene mitad, que es 30. 30 tiene mitad, que es 15. 15 tiene tercera, que es 5. 5 quinta, que es 1. Decimos entonces que 120 es igual a 2 a la 3 por 3 por 5. Y el último entonces 140. 140, perdón. 140 tiene mitad, que es 70. 70 tiene mitad, que es 35. 35 tiene quinta, que es 7. Y 7 tiene séptima, que es 1.
140 es igual a 2 a la 2 por 5, dejamos el espacio porque el 3 no está como factor, por 7. Ya tenemos los elementos para encontrar el mínimo común múltiplo. Primero seleccionamos los factores comunes. En este caso el único factor común es el 2. Y de este factor común elegimos el de mayor exponente, que es cualquiera de estos dos que tiene exponente 3. Fijamos, por decir algo, este de acá, 2 a la 3. Ahora elegimos los no comunes. De los no comunes el de mayor exponente. Este 3 es un factor no común porque no está presente en la descomposición de los 3. Elegimos el de mayor exponente, o sea 3 a la 2. El 5 es un factor no común, elijo el de mayor exponente, cualquiera puede ser, elegimos este, por 5 por 7. Entonces, realizamos esta multiplicación y el producto obtenido es el mínimo común múltiplo. 2 a la 3 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Por 3 a la 2 es 9. 3 por 3, 9. Por 5, por 7. Podemos aplicar la propiedad asociativa. Decimos entonces 8 por 9, 72, por 5 por 7, 35. Y ya entonces realizamos dicha multiplicación de 72 por 35 y eso nos da un total de 2520. Ese sería el mínimo común múltiplo de 72, 120 y 140. O sea que 2520 es el múltiplo más pequeño que comparte estos números, ¿sí? Serían entonces esos los ejemplos con los que pretendemos explicar el tema y complementar con los otros videos que ya les había enviado. Estos fueron los ejemplos que habíamos desarrollado. Vamos entonces a hablar de este problema. Digamos que existen muchas situaciones problemas que se pueden resolver con el mínimo común múltiplo. Dice así: 3 campanas en una iglesia suenan cada determinado tiempo. Una repica cada 20 minutos, otra cada 30 minutos y otra cada 90 minutos. Hoy repicaron las 3 al mismo tiempo a las 7 de la mañana. ¿Cuánto tiempo tardarán en repicar nuevamente? Este es un problema de mínimo común múltiplo. ¿Y qué hora marca el reloj cuando vuelven a repicar las campanas al mismo tiempo? Vamos entonces a darle solución a dicho problema. Generalmente los problemas de mínimo común múltiplo son problemas de coincidencia de eventos, ¿sí? En este caso, son 3 campanas de una torre de una iglesia que están programadas para sonar en diferente tiempo, ¿cierto? Hay otros problemas que tienen que ver con digamos, por ejemplo, con tomar medicamentos, ¿cierto? Hay alguien que tiene que tomarse un medicamento cada 8 horas, otro cada 6 horas y otro cada 10 horas. Llega un momento en el que los va a tener que tomar los 3 juntos. Y así hay múltiples situaciones que podemos abordar bajo este tema. Entonces recordemos que hay una campana que suena cada 20 minutos, otra cada 30 minutos y otra cada 90 minutos. Entonces lo que debemos hacer es descomponer en factores primos estos números en primer lugar para poder encontrar el mínimo común
múltiplo. Entonces vamos a hacerlo. 20 tiene mitad que es 10, 10 tiene mitad que es 5, 5 tiene quinta que es 1. Vamos con el 30, 30 tiene mitad que es 15, 15 tiene tercera que es 5, 5 tiene quinta que es 1. Y 90 tiene mitad que es 45, 45 tiene tercera que es 15, 15 tiene tercera que es 5 y 5 tiene quinta que es 1. Expresamos el 20 como 2 a la 2 por 5. Expresamos el 30 como 2. Bueno, aquí entonces devolvámonos un poquito para que dejemos el espacio del 3 en el otro, en la otra descomposición. Entonces 2 a la 2 por 3 por 5. Perdón, 2 por 5. Dejamos el espacio del 3 para poder comparar los factores comunes. 30 decimos que es igual a 2 por 3 por 5. Y 90 es igual a 2 por 3 a la 2, porque está dos veces como factor, por 5. Vamos a encontrar entonces el mínimo común múltiplo. ¿Cuáles son los factores comunes? Es decir, los que están presentes en la descomposición de los tres números. El 2 es un factor común y el 5 es un factor común. De este factor común elijo uno, el que tenga mayor exponente, o sea, este. Este es el primer factor de acá, o sea, 2 a la 2. El 5 es un factor común, elijo cualquiera de los tres porque los tres tienen el mismo exponente, por 5. Por el 3 no es un factor común porque el 20 no tiene este factor, pero de estos dos elijo el de mayor exponente, o sea, 3 a la 2. Y multiplico estos valores. 2 a la 2 es 4 por 5 por 9. Entonces multiplico 4 por 5, 20. Y 20 por 9 sería 180. Ese sería el mínimo común múltiplo. Vamos a interpretar este 180 en qué consiste. Recordemos que aquí estamos hablando de minutos. ¿Sí? Minutos. Es decir, que la primera campana sonaba cada 20 minutos, la otra cada 30 minutos y la otra cada 90 minutos. Quiere decir que las tres campanas suenan juntas cada 180 minutos. ¿Sí? 180 minutos. Como sabemos que una hora es equivalente a 60 minutos, entonces podemos decir que 180 minutos serían 3 horas. ¿Sí? Recordemos, una hora son 60 minutos, 2 horas son 120 y 3 horas serían 180 minutos. O sea que las campanas suenan juntas cada 180 minutos, o sea, cada 3 horas. ¿Sí? Esta sería una respuesta de las preguntas del problema. Las campanas suenan cada 3 horas. O sea, cada 3 horas repican las tres campanas. La otra pregunta era,
¿A qué horas vuelven a sonar juntas si sabemos que ya sonaron a las 7 de la mañana? Entonces, después de las 7 de la mañana, contamos 3 horas, 7, 8, 9 y 10. O sea que la otra respuesta sería que vuelven a sonar a las 10 a.m. A las 10 a.m. vuelven a sonar las campanas juntas. Después de las 10 transcurren otras 3 horas y vuelven a sonar juntas. O sea que vuelven a sonar a la 1 p.m. Después de la 1 contamos otras 3 horas. O sea que vuelven a sonar a las 4 p.m. Y luego a las 7 p.m. si contamos otras 3 horas. Y después a las 10 p.m. o de 10 de la noche. Y así sucesivamente. Luego contamos otras 3 a la 1 de la mañana, después a las 4 de la mañana, después a las 7 de la mañana y así sucesivamente. Pero después de la hora indicada en el problema sería entonces la solución a las 10 de la mañana. Bueno, entonces ya con esto terminamos la explicación del tema. Esto es un complemento a lo que se entregó la clase pasada, la semana pasada, que se dieron otros videos y una teoría. Entonces, espero que con esto sea, digamos, un buen aporte para que logren comprender el tema y estuve atento a sus preguntas e inquietudes. Entonces, feliz día.